Bueno, hoy queremos conversar respecto a las indicaciones que se van a presentar a la reforma tributaria de muchísimo más después de este acuerdo, este protocolo entre gobierno y oposición, y vamos a conversar con el senador del Partido Socialista y miembro también de la Comisión de Hacienda del Senado, Carlos Montes. Senador, muchísimas gracias por acompañarnos. Y lo primero que le queremos preguntar es, ¿el gobierno finalmente cedió en uno de los puntos más importantes de disputa, esto es la reinversión de utilidades? Mire, yo quiero decirle de que nosotros detectamos, después del protocolo, que había un conjunto de aspectos desforados dentro del sistema que había que cerrar para evitar elusión, evasión y para que realmente esto no fuera como el fútbol, sino que realmente recaudáramos lo planteado, los 8.200 millones, y hubiera un sistema más justo, más adecuado. Bueno, respecto a qué pasó con uno de los aspectos centrales, que son las utilidades no distribuidas que tienen franquicia tributaria, respecto al tiempo que se diferían los impuestos y respecto a qué pasaba hacia el exterior. Estos fueron los temas que más discutimos. El gobierno presentó una primera propuesta la semana pasada, miércoles, jueves. La derecha rechazó esto. Nosotros nos pareció que esto no era adecuado la nueva versión del gobierno, y entramos en una discusión en el día de ayer que se cerró en lo fundamental anoche. ¿En qué consiste esto? Nosotros decimos de que hemos llegado, digamos, a una solución que consiste en lo siguiente: que las utilidades no distribuidas tienen que, el destino de ellas, lo que se van a usar, tienen que registrarse, tienen que quedar en un registro que se diga, en esto vamos a usarla, en esta empresa, bajo estas características. Esto tanto la que se invierta en Chile como la que se invierta en el exterior. Impuestos Internos ha fortalecido sus facultades, y hoy día Impuestos Internos no se va a la forma de lo que está haciéndose bien o mal, sino que puede cuestionar el estilo, el espíritu. Si ve en la sustancia que la empresa está haciendo acciones para eludir, Impuestos Internos puede llegar a sancionarla y denunciarla, etcétera. Respecto al exterior, lo que se está planteando es que en ciertas cosas no se puede invertir, por ejemplo, que en los trusts, que son una forma de inversión que tiende a perder de vista a quién invirtió ahí, en eso no se va a poder invertir. Esa es la situación en que estamos. Respecto a la propuesta del día miércoles del gobierno y la de ahora, creemos que la del miércoles tenía ciertos cuestionamientos jurídicos y ciertos cuestionamientos técnicos, y aquí ha quedado una versión que esperamos que sea mejor. No hemos visto la redacción todavía, hasta ahora ha habido discusión sobre los criterios, sobre el enfoque, que senador, es lo que yo le señalo. Senador, con esto, por lo que entiendo, un acuerdo que tiene que ver entonces con que de las utilidades reinvertidas quede un libro, quede un registro de estas utilidades reinvertidas, ¿es lo más parecido que he escuchado en toda esta discusión al FUT? No, nada que ver. Lo que pasa es que el FUT era una manera de tratar las utilidades no reinvertidas, las utilidades no distribuidas, que tenían diferimiento de impuestos, en las cuales no había reglas que establecieran la elusión, que cerraran los forados de elusión, que podían ir hacia atrás la utilidad a cobrar impuestos que había pagado antes, hacia adelante para evitar pagar impuestos hacia el futuro, que habían inversiones, había un conjunto de utilidad, de retiros y un conjunto de formas que todas esas se han ido cerrando una a una. Nos faltan algunas, las ganancias de capital, los fondos de inversión privada. Nos falta también el tratamiento al FUT histórico, lo que está acumulado hacia atrás, positivo y negativo. En eso estamos discutiendo para ir cerrando cada uno de esos forados. ¿A usted le hubiera gustado una restricción aún mayor que la que al final parece se va a lograr para la reinversión de utilidades? Mire, lo que pasa es que aquí se han planteado cuestionamientos constitucionales. Se dice que estas utilidades no distribuidas son propiedad de la empresa y que hay limitaciones para regular. Yo mire ahora, pero ya después de la batalla de todos son generales. Yo creo que después de todo esto, lo lógico es caminar hacia un sistema tributario desintegrado, que una cosa es el impuesto a las empresas, otra cosa es el impuesto a las personas, porque esta mezcla es la que va generando un conjunto de dificultades y de forados a través de los cuales se provoca la elusión, la evasión. En todo caso, nosotros hemos estado con Ricardo Lagos Weber haciendo grandes esfuerzos para cerrar los forados y para asegurar de que se recauda y que no se van a salir con esto. Siempre las empresas grandes, porque esto tiene que ver con 1.200 empresas que es la que van a usar este mecanismo. No son más que esas. Por eso que hemos logrado que anoche se acordara contratar un equipo especializado
para que Impuestos Internos, en la división de grandes contribuyentes, tenga un seguimiento específico sobre estas 1.200 empresas, de tal forma de ir enfrentando cualquier riesgo de elusión, de evasión, en fin, de otras martingalas que van a ir surgiendo en el camino como son propias de estas cosas. Senador, usted dice lo lógico sería caminar hacia un sistema tributario desintegrado. ¿Eso quiere decir que en un próximo gobierno se va a tener que revisar lo que ustedes están aprobando ahora? ¿Se va a tener que hacer una nueva reforma tributaria? No, mire, yo le estoy diciendo lo que yo he ido viendo en el debate. Aquí esto es parcial, este canal quedó como parcialmente integrado. Acuérdese que aquí se repone el impuesto a las empresas, que no se descuenta el impuesto a las personas. Esto es una cosa parcialmente integrado, esto es una cosa nueva, 9,5% van a pagar las empresas y no pueden descontarlo los impuestos a las personas. O sea, empezamos a desintegrar. ¿Cuánto hay que profundizar esto? ¿Cuánto hay que desarrollarlo? Bueno, eso se verá en el camino. La verdad que este es un sistema bastante distinto al que teníamos hasta ahora, con un impuesto interno que es con facultades, con funciones totalmente distintas, porque ahora va a actuar no a partir solo de las cuestiones formales que no se cumplan, sino que a partir de la sustancia de la eventual elusión o evasión. Senador, con lo que usted nos está contando, el escenario actual es que ya hay acuerdo, usted se da por satisfecho con, evidentemente hay que ver el detalle de la redacción todavía, pero usted se da por satisfecho con la propuesta que está haciendo el gobierno y que entendemos que la alianza también acepta. Mire, nosotros ayer insistimos mucho, tuvimos discrepancia con el gobierno, logramos un avance anoche, terminar en esto. Sin embargo, todo esto, faltan temas no vistos, y sobre estas cuestiones tenía que expresarse en un texto adecuado, porque aquí, como dicen, todo el diablo está en los detalles, y por lo tanto esto tenemos que verlo en sus detalles. En todo caso, creemos que avanzamos. O sea, tuvimos un impasse el fin de semana con el tipo de acuerdo que llegó el gobierno con la derecha y ahora hemos avanzado. Ahora, Claudia Agostini decía que con el protocolo se aumentaron varias exenciones y no se compensa por el lado de recaudar más que por el tema de la depreciación instantánea. La pregunta es, según él, no está garantizado y no le queda nada de claro que se vayan a recaudar 8.200 millones. ¿Usted tiene estudios, ha mostrado estudios de Hacienda que respalde que realmente se van a recaudar 8.200 millones de dólares con el protocolo? Mire, la verdad que no tenemos todavía el informe financiero del gobierno, hemos visto aspectos, partes, simulaciones que han habido y creemos que no es imposible lograrlo y creemos que se van a lograr. De hecho, en el día de ayer, como parte de esta discusión con nosotros, se incorporó, mire, las personas que recibían utilidades distribuidas tenían 20 días para invertirlo en cualquier cosa y eso se prestaba a mucha elusión y evasión. Eso se suspendió, o sea, se terminó, no pueden invertir y eso significa una franquicia tributaria muy grande que se deja de gastar desde el punto de vista del Estado como gasto tributario. Si me pregunta a mí cómo estoy, yo creo que esto no es para salir saltando y todo, pero hemos logrado básicamente los objetivos hasta ahora, pero tenemos que esperar que esto termine, porque hasta que esto no termine no le puedo decir yo que esto está logrado en qué porcentaje. Senador, usted había sido muy específico en el tema de la reinversión de las utilidades. ¿Se permite finalmente que las utilidades se reinviertan en capital? ¿Qué limitación se le pone? Y también, en el caso del extranjero, ¿se pueden llevar estas reinversiones de utilidades para inversiones en el extranjero? En ambos casos, primero, cualquiera sea la reinversión quedan registradas. En segundo lugar, si Impuestos Internos estima que están haciendo operaciones para eludir y no para producir, no para avanzar en esto, puede procesarla, exigirle con unas tremendas multas, unas multas altísimas, en el caso que esté eludiendo, tanto en el interior como en el exterior. Pero en el exterior no puede poner recursos en trust, porque eso desdibuja todo y se pierde de vista la utilidad. Para esto, Impuestos Internos, yo reitero, se va a fortalecer sus capacidades, no solo las facultades, sino las capacidades para operar, que fue parte de nuestro acuerdo con el gobierno ayer. Senador, ¿qué tan importante fue la cifra del IMASEC de un 0,8% de hoy para que finalmente se cediera o se llegara a un acuerdo o se allanaran finalmente dar su venia a la propuesta del gobierno tal como estaba quedando, con la que usted hasta hace algunos días claramente estaba muy insatisfecho? Mire, la verdad es que el protocolo, que yo estoy insatisfecho en la manera que políticamente se hace, en la explicación que se da, pero en definitiva es buscar destrabar un problema, tiene dos factores que influyen mucho. Uno es la desaceleración que venía desde antes, viene desde el primer semestre del año pasado, pero se viene acelerando, y ahora el IMASEC refleja eso.
Y lo otro es que el proyecto original había sido cuestionado constitucionalmente, tenía riesgo desde el Tribunal Constitucional que fueran rechazados artículos y partes fundamentales. Esto lleva, por lo tanto, al gobierno a buscar una alternativa con la derecha, que es el famoso protocolo, y en esto se llega. Y a nosotros nos ha correspondido, en la discusión ahora, en las indicaciones, que las indicaciones vayan cerrando los distintos forados eventuales que hemos visto. Hasta ahora nosotros enumeramos 14, 15, y en eso hemos estado trabajando para cerrarlo. Yo creo que el IMASEC de hoy día es un reflejo que hay un problema, es un problema importante, que aquí todos los países, todo el país, todos los chilenos tenemos que preocuparnos de ver una línea de reactivación de la economía y que esto no vaya a afectar mayormente el empleo y que realmente los sectores que están con mayores problemas se reactiven. Con el protocolo, ¿la reforma es mejor o peor que antes del protocolo? Bueno, es que antes era un esquema distinto, antes todas las utilidades pagaban impuestos, pero no había un sistema de incentivo al ahorro y la inversión. Llegó a esta nueva fórmula que sin duda, yo creo que lo que había antes era mejor, pero tenía cuestionamientos constitucionales. Entonces eso lo hacía más incierto el resultado final. Y eso es lo que lleva a repensar soluciones. Y justamente usted vuelve a mencionar el Tribunal Constitucional frente a lo que conocemos era también la amenaza, no solo en este caso, sino en otros casos también, en otros proyectos de la Alianza, de recurrir al Tribunal Constitucional. En el pasado, cuando era en concertación, muchas veces la razón, o ustedes mismos han dicho, la excusa también era que la Alianza no les aprobaba ciertas cosas y no les daba los votos. Y ahora parece ser que es el Tribunal Constitucional una nueva vía por la cual vamos a escuchar en el futuro que no se hicieron ciertas cosas de mejor manera. Mire, parte de la necesidad de una nueva constitución en este país tiene que ver con el Tribunal Constitucional, con las facultades que tiene y las posibilidades que tiene. Y por lo tanto eso es parte de una discusión más global de la organización del país. En relación al riesgo que esto había, la renta atribuía algo que no existe en otros países, iba a ser una creación chilena y había distintos tipos de cuestionamientos constitucionales y además operativos y además de los tratados internacionales que fue factores que también influyeron en buscar una solución del tipo de la que hay en el protocolo. Senador, ¿cómo es posible que en uno de los proyectos más importantes del gobierno, que uno entendía que eran los que estaban mejor diseñados, porque era la clave de todo lo que viene después, se mande al Congreso un proyecto que, ustedes mismos en el oficialismo se dan cuenta, que podría ser inconstitucional, que tiene problemas operativos y además tiene problemas con los tratados internacionales de Chile? ¿No hay ahí una negligencia en la actuación del Ministerio de Hacienda? Mire, en el caso del Tribunal Constitucional hay riesgo. El gobierno tenía varios informes de juristas connotados que decían que era constitucional. En el tema operativo, eso lo discutimos harto, Impuestos Internos dijo que eso estaba resuelto. En el tema de los tratados internacionales había que hacer ajustes y eso estaba claro. El gobierno esto lo había considerado previamente, pero eso no significa que no hubiera riesgo que el Tribunal Constitucional tuviera determinada opinión distinta a la que venía en el proyecto. Pero, senador, ¿con qué sabor se queda usted en un proyecto que el gobierno tenía los votos para aprobarlo, sin tener que llegar a ningún acuerdo con nadie, y, según estamos entendiendo, por problemas o por dudas que había sobre ese propio proyecto, más el tema de la desaceleración económica, terminan obligados a negociar un proyecto distinto con la Alianza? ¿Qué le parece como gestión política eso? Mire, yo creo que si logramos la recaudación en 8.200 millones de dólares, que yo creo que así va a ser, si se termina el FUT y se cierran los forados de elusión, todos los forados que había, la verdad que hemos logrado nuestro objetivo y la Alianza ha apoyado estos objetivos. Es inimaginable que personas como Juan Andrés Fontaine, que siempre ha sido antiimpuestos, antiestado, hoy día acepte los 8.200 millones de dólares, acepta que se termine este mecanismo del FUT, acepta que hay que enfrentar la desigualdad y por lo tanto tener un sistema más equitativo. Ese es un logro de lo que se hace. Es verdad que si no se cierran los forados podemos terminar con un sistema que no es el que queremos, pero estamos cerrando forados y evitando que esto distorsione el proyecto en el camino y esperamos de aquí al final completar este trabajo. Senador, respecto al protocolo, el diputado Aguiló, miembro de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, decía que usted había sido, no solo usted, sino que otros senadores también, de la nueva mayoría, que usted había sido informado apenas 2 horas antes de que se diera a conocer públicamente el protocolo y que había sido presionado fuertemente para firmar dicho protocolo, lo dijo aquí en CNN Chile. ¿Qué responde usted? Mire, sobre esto yo no quiero opinar, efectivamente esto no fue bien manejado, y esto ya es parte del pasado, no me voy a referir a eso. Creo que ahora hemos estado trabajando y tratando de buscar soluciones a los distintos problemas. Pero parece que fuera verdad entonces cuando usted no se quiere referir a eso, que se le informó muy sobre la marcha y que lo presionaron para firmar.
Mire, como en todas estas cosas son medias verdades. Nosotros habíamos estado en discusión de ciertos temas, después tuvo un cambio de giro, pero efectivamente yo creo que esto no fue bien manejado. Lo importante también es que hubo un acuerdo en torno a los grandes objetivos de la nueva mayoría, en recaudación y en el FUT y en cerrar forados de elusión. Hubo acuerdo en torno a eso y yo creo que aquí hay que terminar de implementarlo en buenos términos y eso es el trabajo en que estamos. Senador, mirado en retrospectiva, ¿fue un error haber firmado ese protocolo sin haber tenido todo el tiempo necesario para poder estudiarlo en detalle y para poder ver cuáles eran las consecuencias? Mire, eso ya fue así como fue, la verdad que no fue de la mejor manera. Nosotros hubiéramos querido que los protocolos, los forados hubieran quedado explícitamente planteados, pero independiente que no quedaron en el protocolo, ahora en el trabajo que se ha venido haciendo con el gobierno hemos ido encontrando solución a cada uno de ellos y esperamos que eso termine muy bien. Y hoy, senador, ¿usted se siente presionado o se siente con plena libertad para tomar la decisión que considere conveniente con respecto a estas indicaciones? Mire, yo tengo que ver indicación por indicación, porque hasta el momento hemos visto conceptos, borradores de indicación y tenemos que verla. O sea, pero estamos trabajando, yo estoy trabajando con un equipo que me asesora y buscando distintas soluciones a los distintos problemas y esperamos que esto salga lo mejor posible. Yo, mire, hay ciertas cosas que estoy muy satisfecho. Por ejemplo, la nueva facultad de impuestos internos. Vamos a tener un nuevo impuesto interno, una nueva doctrina tributaria, una nueva manera de enfrentar los problemas de evasión y elusión que es totalmente distinta a la que hubo para atrás. En segundo lugar, el hecho de fortalecer institucionalmente el impuesto interno. Eso es muy importante. Y hay forados que habían existido hace mucho tiempo, por ejemplo, en el tratamiento de las pérdidas, varios forados de esta naturaleza en que hay avances significativos. Todavía hay algunos que hay cierta ambigüedad y en eso estamos trabajando. ¿Y en cuáles específicamente? ¿Con qué aspectos no está contento? O sea, yo el tratamiento del FUT histórico creo que eso no está resuelto, tanto el positivo como el negativo no está bien resuelto. El tema, insisto, de las ganancias de capital no está bien resuelto, por ponerle dos ejemplos. Y, perdón, usted mencionaba, me hubiera gustado que no sé cómo decir, las formas de tapar los forados posibles de elusión hubieran estado explicitados en el acuerdo. Entonces, es cierto lo que dice Juan Andrés Fontaine, que ayer en entrevista con CNN Chile manifestaba que en el protocolo se había dado por entendido y se había conversado además explícitamente que no iba a haber ningún tipo de restricción a la reinversión de utilidades, que se había conversado y comprometido el gobierno explícitamente a eso con la alianza y que hacerlo violaba el espíritu del protocolo y era muy similar a un default por los efectos que podía tener por la economía. Mire, no es lo que dice el texto del protocolo, no es lo que nos dice el gobierno a nosotros, por lo tanto las palabras del señor Fontaine son sus propias palabras. Él se ha definido como el padre de todo esto, ha dicho muchas cosas discutibles, pero la verdad que en el protocolo no dice lo que él está planteando y justamente por eso estamos discutiendo esta materia y buscando nuevas soluciones y en eso hemos estado trabajando. Senador, muchísimas gracias por habernos acompañado en CNN Chile. Muchas gracias, Mónica, muchas gracias, Daniel.